se van a conocer los objetivos de la administración de proyectos y también por qué la administración de proyectos es tan esencial para desarrollar sistemas de información, pero primero tenemos que conocer algunos conceptos generales. Eh, Primero vamos a conocer qué es la administración de proyectos. Bueno, la administración de proyectos dice que es cuando nosotros eh, aplicamos conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para lograr los objetivos dentro del presupuesto que se haya especificado al inicio de la realización del proyecto. Porque a veces nos damos cuenta de que establecemos un presupuesto y nos surgen gastos que no teníamos contemplados y nos salimos de ese presupuesto que ya habíamos establecido. Se menciona que para administrar un proyecto se realizan algunas actividades, las cuales son planear el trabajo, ya que primero tenemos que hacer un listado de todas las cosas que tenemos que contemplar en la realización del proyecto, luego evaluar posibles riesgos, si el proyecto va a ser factible o no, funcional, y un montón de riesgos que tiene el realizar un proyecto. También estimar los recursos, como lo mencionaba, a veces nos excedemos del presupuesto que ya se estaba establecido, entonces esto es importante. Y analizar los resultados. Estos se analizan cuando el proyecto ya se ejecutó, ya hay un progreso, entonces ahí es donde se verifican y se analiza que sí es el resultado que se esperaba. Luego, dice que las empresas tienen que lidiar con algunos, como que, no problemas, pero sí algunos factores para la realización del proyecto. El primero es el alcance. Esto quiere decir de ver qué tipo de cosas se van a incluir en un proyecto. Es decir, deben asegurar que el proyecto sea lo que se planeó y que no tenga alguna pérdida en, en el procesamiento de información. Esto es lo que mide el alcance. Luego es el tiempo. El tiempo ya creo que es demasiado obvio, es lo que nos va a tomar la realización del proyecto, ya que se tiene que establecer un tiempo de entrega para que el cliente quede satisfecho. Luego el costo del proyecto. En el costo nosotros tenemos que ver varios factores. El primero es el tiempo que nos tomó hacer el proyecto. El segundo es el recurso humano que hayamos ocupado para hacer el proyecto. Luego está la depreciación del equipo de computación, eh, algún gasto que por ejemplo, si tuvimos que ir a la empresa de la persona que les estamos haciendo el sistema, tenemos que ver el costo del espacio en físico que estamos ocupando en la oficina. Luego está la calidad, que aquí es donde se mide qué tan bueno es el proyecto, si cumple con todo lo que se estableció al inicio, si puede saciar la necesidad de los clientes, es acá donde se ve. Y por último está el riesgo. Aquí es donde se ve cuáles son los problemas que amenazan el éxito del proyecto. Podría, el verificar el riesgo podría evitar que los objetivos de la empresa se incrementen, como por ejemplo, si el objetivo de la empresa es no invertir tanto tiempo y dinero en un proyecto, aquí en el riesgo se ve que nosotros no excedamos el tiempo que se establece. Entonces, esas son las 5 variables que se tienen que tomar en cuenta. Bueno, aquí las explicaba cada una igual. Y aquí al final está una imagen donde se aplica casi la mayoría de todos.
Se ve lo que es las herramientas que se utilizan para el desarrollo, el alcance, el tiempo y el costo, porque requiere el recurso humano. Luego están las páginas que desaniman a los visitantes. Esto es importante mencionarlo, ya que en la administración de proyectos, si un proyecto no se cumple en el tiempo que se requiere, muchas veces pasa de que el desarrollador, porque ya no tiene tiempo, hace lo que puede y no lo que debe. Estaba leyendo de que menos de la mitad de los proyectos que se entregan son funcionales. Incluso algunos se exceden el presupuesto. Menciona que el 66% de todos los proyectos grandes exceden el presupuesto. Un 33% no se terminan a tiempo. Y también un 17% no tiene resultados buenos, sino que son demasiadamente malos que pueden afectar a la empresa. Algunas páginas que puedo mencionar de que son producto de no manejar lo que es las variables son estas, de que a veces tenemos una página en donde se nos hace muy difícil encontrar información. También tenemos las páginas que nos lleva mucho tiempo acceder a ellas, no nos carga toda la información que contiene. Y por último tenemos las páginas mal diseñadas, que solamente tienen como relleno, por así decirlo, no tienen información que nos sea útil. Entonces, este es el problema que tenemos a veces cuando no hacemos un control del tiempo que nos está llevando la realización de un proyecto. ¿Qué métodos se pueden utilizar para seleccionar y evaluar proyectos de sistemas de información, además de alinearlos con los objetivos de negocios de la empresa? Para comenzar, vamos a hablar un poco acerca en lo general. Dice que los proyectos en las empresas, a veces nos topamos con bastantes proyectos de software, ¿verdad? Que estos proyectos son pensados principalmente para resolver problemas en la misma empresa. Pero a veces se habla de que tenemos bastantes ideas de lo que queremos hacer, ¿verdad? Pero a veces tenemos que tener mucho en cuenta si la empresa, si estos proyectos son óptimos para la empresa, ¿verdad? Si se apegan a nuestros objetivos principales de la empresa y si vamos a obtener buenos resultados si los llevamos a cabo. Podría ser. Como les mencionaba, hay muchas más ideas que recursos. Entonces, a veces podemos en una empresa nosotros, ¿qué les digo? Poner alguna iniciativa para un proyecto, pero a veces la idea se sale de nuestras manos, ¿verdad? O sea, que no contamos tanto con el recurso, a veces hasta operativo, que no podemos montar ciertos sistemas, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante a la hora de plantearnos que las empresas se planteen un proyecto de software, el tener en cuenta todo eso, ¿verdad? Y entonces acá nos viene la pregunta en base a esto, ¿cómo debemos elegir los gerentes entre todas las opciones? Entonces, ahorita a continuación les voy a mostrar un poco acerca de cómo en el capítulo explica cómo se deben tomar estas decisiones. Acá podemos ver esta imagen donde nos muestra una jerarquía. Como pueden ver, hasta el nivel máximo está la gerencia de nivel superior y a la par de esta está el grupo corporativo de planeación estratégica y el comité de dirección de sistemas de información. Dice que estos grupos son los encargados de planear a nivel estratégico. O sea que aquí están lo más alto de la empresa y son los encargados de ver si un proyecto será realmente apegado a la estrategia de la empresa y a la idea de negocio de la empresa y si son viables o no, ¿verdad? Aquí todavía no se ve, como les digo, acá solo se ve a nivel estratégico, todavía no se ve si van a ver, tiene alto riesgo de, por ejemplo, si tiene, el proyecto tiene altos riesgos, si tiene beneficios grandes. Lo que acá solo se ve que sea pegado a la estrategia de la empresa.
En el nivel medio está la gerencia de nivel medio. Y aquí continúa el comité de dirección de sistemas de información y la gerencia de proyectos. Dice que aquí ya están los gerentes de cada área. Y, por ejemplo, si vamos a tener una área de desarrollo, por ejemplo, de programación, tenemos de base de datos. Entonces acá se sitúa cada encargado de cada área. Entonces acá tenemos la gerencia de proyectos, que es la gerencia por cada área que va a trabajarse el proyecto. Hasta nivel bajo ya tenemos la gerencia operacional y tenemos el equipo del proyecto. Acá, como les mencionaba anteriormente, atrás de ellos están los gerentes y aquí ya están los que van a llevar a cabo el sistema de software. Acá ya están, por ejemplo, los programadores, los analistas, los desarrolladores de base de datos y entre otros, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, ahí estuvo la estructura a nivel de software, ¿verdad? Decía en el capítulo que cuando nosotros estamos desarrollando un sistema, por ley vamos a tener requerimientos, ¿verdad? Dice que los requerimientos a recabar son muy importantes porque son los que realmente nos van a como que asegurar pues que cuando desarrollemos el sistema pues sí va a cumplir con las funciones que realmente se necesitan, ¿va? Si tenemos buenos requerimientos, vamos a tener buenos resultados. Dice que los requerimientos de información e indicadores claves de desempeño, acá hablas acerca de esto, de la cantidad de indicadores clave de desempeño, que son los KPI. ¿Qué son estos? Los indicadores claves de desempeño son los puntos clave de la empresa, donde tenemos que fijarnos para desarrollar nuestro sistema. En el capítulo nos hablaba acerca de un ejemplo de una empresa automotriz. ¿Cuáles eran los indicadores claves de desempeños para ellos? Ahí nos decía que podrían ser los índices de calidad, podrían ser también la calidad de satisfacción de los clientes, podría ser el costo de mano de obra, la productividad de la fábrica, todo eso son puntos claves. Entonces, cuando nosotros vayamos a plantearnos el desarrollar un sistema de software, tenemos que tener en cuenta los indicadores claves de desempeño, que son puntos claves de la empresa que nos servirán como base para, para que nuestros proyectos se apeguen a estos mismos. Ahora hablemos un poco del análisis de cartera. A veces pensamos, cuando escuchamos esto y decimos análisis de cartera, nos suena un poco así como que a presupuestos y a inventarios, a algo financiero, pues no está tan lejos de ahí. Dice que el análisis de cartera en los proyectos de software pueden servir como balances. O sea, vamos a tener un activo de todos los proyectos que tenemos en cuenta y vamos a hacer un balance entre los resultados de entre los riesgos que conlleva y los resultados buenos que este va a tener. Ahora tenemos los modelos de puntuación. Los modelos de puntuación dice que es como, ¿qué les dijera yo? Ya que tenemos el balance en el análisis de cartera, los modelos de puntuación nos ayudan, como su nombre lo dice, a puntuar ciertos puntos de nuestro proyecto y poder a realizar ya un balance con números, ¿verdad? Poder comparar entre los riesgos y los buenos resultados que eso nos va a llevar. Ahorita van a ver, les voy a explicar acerca un poco se utiliza una gráfica, o sea, no es tanto una gráfica, no que es un cuadrito que nos sirve para poder analizar. Un cuadro sencillo en el que tenemos los beneficios y los riesgos. Al final, cuando ya tenemos bien definido nuestro proyecto que vamos a realizar, dice que hay muchos proyectos que tienen un beneficio alto, pero que también tienen altos riesgos. Entonces, dice que nunca hay una combinación perfecta. O sea, que siempre tenemos que elegir los proyectos que tengan menor riesgo, aunque recibamos menos beneficios. Pero que lo importante es escoger eso, ¿verdad? Tener en cuenta nuestra empresa y elegir el proyecto que se apegue más a no tener tanto riesgo y que tenga un buen beneficio para la empresa. Les voy a hablar un poco de cómo puede evaluar las empresas el valor de negocio de los proyectos de sistemas de información.
como todos sabemos, creo que es algo que venimos viendo desde el principio de la carrera, los sistemas informáticos ya son cada vez toman más furor en las empresas, ¿verdad? Ahora en día ya no hay una empresa que no tenga un sistema informático que le ayude a llevar todos sus procesos. Pero en muchas veces nos emocionamos tanto por ese furor que nos evitamos en ponernos a meditar que si realmente necesitamos ese sistema y qué costos y beneficios los va a traer el mismo. Porque en ocasiones solo venimos y tratamos de hacerlo todo, ¿verdad? Pero no nos ponemos a analizar si ese dinero que estamos invirtiendo realmente nos van a traer beneficios. Y ese es el subtítulo siguiente, costos y beneficios del sistema de información. Parece que consta de de dos formas. De primero está el presupuesto de la capital para el sistema de información. Como bien sabemos, antes de empezar un proyecto, debemos poder determinar con cierto afán qué tanto el dinero que nosotros vamos a tener que invertir en dicho proyecto. Y de igual forma tenemos que ver qué beneficio nos va a traer. Entre los principales costos que se deben tomar en cuenta está el hardware, que serían los equipos que vamos a utilizar. Las telecomunicaciones, esto sería cuando, si se entiende que es una empresa, tiene que haber comunicación entre los aparatos, ¿verdad? Y entonces se tiene que tomar en cuenta una red estable. El software, obviamente, que se va a utilizar, los servicios y el personal que lo va a realizar. Todo eso lo tenemos que tomar en cuenta, ya que si no tenemos un personal calificado para llevar el control del sistema que pretendemos utilizar, esto ya sería otro costo más el poder ya sea contratar personas que sí pudieran utilizarlo o capacitar al personal que ya tenemos. Y todo esto nos incurriría más gastos. Entonces tenemos que evaluar bien si realmente necesitamos esa parte. De igual forma, tenemos que ver los modelos de ajuste de precios con opciones reales. Tenemos que ver qué modelo se adecua más a la forma en que nosotros queremos trabajar. Si vamos a utilizar un sistema informático para todos los procesos de la empresa o si tiene que dividirse por sectores o diferentes formas que nosotros tenemos que determinar qué tanto nos puede beneficiar. Las limitaciones de los modelos financieros. Aquí es otro punto bastante claro que tenemos que tomar en cuenta al momento de evaluar qué tanto nos conviene la adopción de un sistema informático, porque tenemos que ser capaces de entender hasta qué punto debe de pretender ayudarnos, qué límites debe alcanzar. Por ejemplo, como les estaba explicando, si un sistema informático va a hacer todos los procesos de toda la empresa o si ese se va a dividir por sectores, ahí se especifican en las limitaciones. Entonces ahí uno se miran los modelos que más se adecuan para resolver nuestras necesidades y así poder tener un enfoque bastante preciso al momento de adoptar un sistema informático. Vamos a hablar un poco acerca de los factores de riesgo en los proyectos de sistemas de información y cómo estos se pueden administrar. ¿Podemos continuar? Muy bien. Los sistemas normalmente son diferentes uno de otros. No es lo mismo un sistema, por ejemplo, de una cafetalera como el que puede estar en una embotelladora. Entonces, estas diferencias pueden ser de tamaño, alcance, la complejidad o incluso los componentes que el sistema va a tener. Entonces, algunos proyectos tienen más probabilidad de fallar que otros o de presentar retrasos, problemas después del desarrollo o durante. Entonces, las dimensiones de riesgo o el nivel de riesgo va a depender, por ejemplo, del tamaño. Cuanto más grande sea un proyecto, en cuanto al dinero que se invierte, el tamaño del personal, el tiempo que se le asigna para las entregas o pruebas, más grande será el riesgo. El material decía que cerca de un 50 o 75%
más de probabilidad tienen estos proyectos de fallar en comparación a otros. Por ejemplo, hablando organizacionalmente, si hay demasiados grupos de trabajo de la empresa que necesitan usar este sistema y cada grupo tiene procesos de negocio diferentes, esto va a elevar el nivel de complejidad a nivel organizacional del sistema. Entonces, esto solo es hablando de esta parte. Luego está la trata de información, el tamaño del personal y todo esto pues va aumentando el riesgo para estos proyectos. En cuanto a la estructura, esto depende más de la parte de los requerimientos, si son bien interpretados y se puede definir bien los procesos y las salidas que el sistema va a tener. Y algo que no suele suceder mucho es que el usuario sepa qué quiere que haga el sistema exactamente y cómo lo va a hacer. Eso es difícil que lo haga. Entonces, por eso estos proyectos, este tipo de proyectos en cuanto a la estructura, son bastante dependientes de la comunicación entre el desarrollador y el cliente. Y por último, tenemos la experiencia con la tecnología. Esto ya es por parte del grupo de trabajo, si tiene la destreza para adaptarse a nuevas tecnologías o si está familiarizado con el hardware, del software del sistema, de la aplicación que se está desarrollando o incluso el administrador de base de datos. Así que es probable que surjan problemas y retrasos en base al grupo de trabajo con la tecnología que se está implementando. Cuando se altera o introduce un nuevo sistema de información, esto tiene un gran impacto en la organización de la empresa. Y normalmente hay resistencia por parte de los trabajadores, hay oposición al cambio. Y un porcentaje grande de los proyectos sufren debido a esto, porque no se trató adecuadamente el proceso de cambio en la organización. Así que vamos a ver un concepto de implementación cortito. Implementación es toda actividad cuya finalidad es adoptar, administrar y volver rutinaria una innovación. Durante este proceso, el analista de sistemas tiene que tomar un rol de agente de cambio y tiene que asegurar que todas las partes involucradas acepten los cambios que este nuevo sistema va a traer. Los usuarios finales tienen un rol importante en esto. Ellos son parte del diseño y operación del sistema. Ellos pueden proporcionar requerimientos funcionales para el diseño del sistema. Y también esto hace que su reacción al cambio sea más positiva porque fueron partes del proceso de cambio. Y es importante contar con el apoyo de la gerencia. Esto pues asegura más recursos, ¿verdad? Y también apoya a que si este nuevo sistema va a traer cambios organizacionales o de hábitos de trabajo, la gerencia puede asegurarse de que todo esto sea cumplido. En cuanto a la gerencia, hay unos desafíos para el cambio. Lo primero son los BPR, que esto viene de reingeniería de procesos de negocio. Básicamente es tomar un proceso de negocio y tratar de mejorarlo para incrementar, para disminuir costos, tiempo e incrementar ganancias. El problema de esto es que a veces, por ejemplo, hay que cambiar tecnologías antiguas o sistemas heredados que están demasiado enraizados a los procesos de negocio. Y normalmente hay un 70% de proyectos que fallan a causa de esto. Las aplicaciones empresariales y los grupos de trabajo. Esto se refiere a que hay que coordinar a todos los grupos de trabajo cuando se hace un cambio de aplicación empresarial, porque el proceso de negocio cambia un poco o hay hábitos que también cambian y hay que lidiar con la resistencia que puede generarse entre los grupos de trabajo. Y por último, los proyectos relacionados con fusiones y adquisiciones. Estos tienen una tasa de fallo similar a los
de utilizar este sistema que se está usando aquí, implementarlo en la nueva empresa que se adquirió o una manera diferente. Entonces, esto es un gran problema y por esto suelen fallar bastantes proyectos. Entonces, combinar la información de dos compañías diferentes es bastante difícil. Esta tabla que está aquí muestra un poco de que la comunicación entre el usuario y el diseñador a veces no es muy buena y, por ejemplo, el usuario se pregunta si el sistema va a generar la información que necesita para su trabajo. Y el diseñador, pues, ¿qué demandas impondrá este sistema en nuestros servidores? Entonces, todo esto tiene que ser cosas que tienen que irse lidiando durante el camino y no dejarse para el final. Y ¿cómo controlar los factores de riesgo? Tenemos la complejidad técnica. Aquí, esto es por parte del grupo de trabajo y el líder tiene que tener experiencia técnica y administrativa. Tiene que ser capaz de anticipar problemas, tener relaciones eficientes, o sea, la comunicación del grupo de trabajo. El grupo de trabajo tiene que ser muy experimentado. Si la complejidad técnica es muy alta, no se puede tener un grupo recién iniciado. Y las reuniones son importantes también. Tienen que ser frecuentes, porque si existen problemas durante el desarrollo, se tienen que comunicar al líder para que él pueda administrar los recursos del grupo de trabajo y asegurar el avance del desarrollo. Les voy a hablar sobre las herramientas formales de planificación y control. Esto más que todo se beneficia más son los proyectos más grandes, ya que ellos necesitan documentar y monitorear los planes del proyecto. Entonces, los dos métodos que más se utilizan para documentar los planes del proyecto son el diagrama de Gantt y el de PERT. La siguiente diapositiva. Okay. Creo que la mayoría de todos conocemos el diagrama de Gantt e incluso lo hemos involucrado en nuestros proyectos de graduación. El diagrama de Gantt es una representación visual de la sincronización y duración de las distintas tareas en un proyecto de desarrollo. Como pueden observar, la tabla tiene fechas como enero y los días. Tiene el número, la actividad y el encargado. Y en verde está la línea cuánto dura el proyecto, cuántos días. Siguiente diapositiva. El problema con el diagrama de Gantt es que no muestra cómo se relacionan las tareas. Por ejemplo, si alguna de ellas se atrasara y otra tarea depende de esta. No hay manera de relacionarlas. O más bien dicho, no se puede graficar muy bien en este diagrama. Esta es una de las desventajas que tiene el diagrama. Por ejemplo, aquí en seleccionar servicio de hospedaje está pendiente de realizar o no se realizaba. Y eso depende de la prueba del sitio. Entonces, como se dan cuenta, está con un signo de interrogación. Igual no es manera de graficarlo en el diagrama de Gantt, pero es un ejemplo nada más si una tarea se llega a atrasar. Entonces, para eso está el diagrama de PERT. La siguiente diapositiva, por favor. Ok. El diagrama PERT, en sus siglas en inglés, como dice aquí, es técnica de revisión y evaluación de programas. Lo que hace este diagrama es enlazar las tareas que dependen de otras. Este es el mismo diagrama con el que estaba en el de Gantt. Teniendo el mismo ejemplo, probar el sitio depende del seleccionar el hospedaje. Entonces, en este caso, sí está graficado que antes de realizar esta tarea, se tiene que realizar, tiene que estar finalizado el código y tiene que estar seleccionado un servicio de hospedaje. Y este diagrama sí demuestra muy bien cómo se relaciona
Y esto fue diseñado por la Marina de los Estados Unidos. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Aquí hay una diapositiva de cómo aumentar la participación y vencer la resistencia de los usuarios. Los proyectos que requieren de más requerimientos, valga la redundancia, los usuarios se tienen que involucrar más. En otras palabras, se tiene que comprometer al usuario para poder desarrollar el software. En este caso, los usuarios se deben movilizar para apoyar una de varias opciones posibles de diseño. Además, deben permanecer comprometidos con un solo diseño. Entonces, aquí es donde el usuario y el desarrollador tienen que tener una buena comunicación, tal como se mostraba en la tabla anterior que mi compañero estaba explicando, ¿verdad? Esto es siempre lo mismo, lo cual habla de las estrategias para vencer a la resistencia de los usuarios. Para que un usuario pueda participar en el desarrollo de un software, se debe de incentivar. Es necesario que el usuario esté involucrado para que así la interfaz final sea más amigable y sea más intuitiva para el usuario, ¿va? Esta parte, ¿va? No está el gran texto ahí, por si alguien lo quiere tomar, pero de forma simplificada es de la manera que se les expliqué, ¿verdad? Siguiente diapositiva. Ok. ¿Cómo diseñar la organización? Los cambios en los procedimientos hay que planear con cuidado. Las transformaciones en las funciones laborales, la estructura organizacional, las relaciones de poder y el entorno laboral. En esta tabla de abajo se muestran los factores en la planeación e implementación de los sistemas. La participación e involucramiento de los empleados. Esto es lo que hablábamos en las diapositivas anteriores. El diseño de los empleos, más que todo es el diseño por cada departamento. Estándares de monitoreo del desempeño, estos son los diagramas. Ergonomía, este es el ambiente laboral en donde se estará trabajando. Procedimientos de resolución de quejas de los empleados, estas son más que todo la resolución de los problemas que tienen los empleados. Salud y seguridad, que va enlazada con la economía, y la conformidad con regulaciones gubernamentales. Más que todo es aquí las técnicas y métodos que se utilizarán. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Esas son algunas de las herramientas de software para la administración de proyectos. Como pueden ver, está Microsoft Project, ACID Project y Vertabase. Estos son los que brindan la manera de realizar diagramas de Gantt con más facilidad. Y están las versiones gratuitas, como está el Project Workbench y el Open Project. Estas herramientas son más que todo para ese tipo de proyectos, donde se tiene que graficar y se tiene que poner los encargados, quienes son los que van a realizar dichas tareas, ¿verdad?